Buenos días. Qué guay ver caras conocidas, me encanta. Bueno, bienvenidas a todas, buenos días. Buenos días. ¿Cuántas caras conocidas? Hola Ainhoa, bienvenida, bienvenida Virginia, bienvenida Mónica, hola Emma. Vamos a esperar un minutito por si hay alguien más que... Bueno, yo creo que ya podemos darle a esto inicio. Bienvenidas a todas a un nuevo webinario de la tribu de Madres Conscientes. Bueno, qué alegría veros por aquí. Para las que no me conozcáis, que yo creo que casi todas, yo soy Cristina, facilito la tribu de Madres Conscientes y también estos webinarios. Por aquí viene Pilar, también Cris, bienvenida Pilar, bienvenida Cris. Bueno, daros las gracias. Gracias por estar aquí, por haber cogido un huequito. Hola Pilar, bienvenida. Gracias. Por haber reservado ahí en vuestra agenda las 11 para venir aquí a compartir este rato con nuestra Rocío. Hola Cris, bienvenida. Y bueno, a Rocío la conocéis seguro, muchas de vosotras. Para mí, bueno, es que es una ilusión tan grande tenerla aquí. Es que Rocío, bueno, aparte de haber sido compañera mía del máster, ya es una gran amiga. También compartimos ahí, aunque no hemos sido de ediciones iguales, pero estamos en la misma comunidad de coach de familia. Y bueno, vamos aquí en este camino de la crianza conectada, como ella dice, y que es una ilusión enorme traerla aquí. Así que gracias por haber aceptado la invitación, Rocío, por haber puesto tanto cariño, porque ya veréis lo que nos ha preparado. O sea, y preséntate un poco, aunque ya te conocen, pero vamos, yo creo que no hace falta mucha presentación, pero bueno, para algunas mamás de la tribu que a lo mejor todavía no te han visto por ahí, pues ¿quién eres? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Ay, qué ilusión, de verdad. O sea, estoy nerviosa, pero de ilusión, ¿sabes? Estos nervios de qué foro tan guay. Bueno, mil gracias a ti, Cristina, por invitarme, por pensar en mí para poder venir aquí. Me hace muchísima, de verdad, muchísima ilusión. Bueno, para quien no me conozca, pues soy Rocío, estoy al frente de Comadreo y soy coach familiar, como bien decía Cristina. Ahora mismo estoy cursando el experto PAS con Pablo Villagrán y
Y bueno, ahora hemos terminado también el máster, hemos sido compañeras también de máster, Cristina y yo, así que nos unen muchas cosas y lo que os he preparado es bueno, pues espero que os merezca la pena haber reservado este hueco de la mañana para estar. Lo valoro mucho, siempre digo que todo el mundo tiene la opción de sacar el hueco, sea ahora o sea en diferido, porque para eso va a quedar grabado, pero luego muy poca gente lo hace o muchas menos personas de las que realmente podrían necesitar, ¿no? Escuchar no solo a mí, sino a todo lo que se ofrece por todos los canales. Entonces valoro mucho a la gente que saca el hueco, lo valoro un montón. Me va a ayudar Cris un poco con el chat y demás. Vamos a intentar hacer la presentación, la charla o como le queráis llamar, más o menos del tirón, para que la grabación pueda quedar pues eso, lo más fluida posible. Pero en el chat podéis ir, si necesitáis que luego aclaremos algo, vamos a dejar un espacio al final para dudas, preguntas o compartires varios que nos surjan, ¿vale? Así que me ayudará Cris por ahí por el chat y así yo puedo estar centrada en contaros las cositas que he venido a contar. Voy a empezar diciendo que en este área de la alta capacidad y la alta sensibilidad, si necesitáis información como muy técnica, yo no soy la persona, es decir, hay expertos y expertas en altas capacidades y en alta sensibilidad brutales a los que os invito a seguir y a estar en contacto. Mi parte es más humana, más experiencial y bueno, poco a poco cada vez más profesional, pero sí que me gusta hacer referencia a que yo me considero experta porque una vez a alguien que le dije, es que yo no soy experta, y me dijo, ¿cómo que no? ¿Tú lo vives en tu día a día? Y pues ya lo eres, ¿no? Todas lo somos de alguna manera, lo que vivimos, pero es verdad que para información como mucho más técnica tenéis muchísimas profesionales y muchísimas lecturas que después al final, si queréis, podemos compartir y podemos hablar y lo que queráis, ¿vale? Así que si os parece, Cris, y si a ti te parece bien, que eres la que lleva el timón, pues arranco. Me parece genial. O sea, vamos a ver ahora la presentación que ha preparado Rocío. Como digo, las preguntas que tengáis podéis dejarlas por el chat o luego al final también va a haber un espacio para que compartáis. Ese espacio hemos pensado que no lo vamos a grabar, ¿vale? Es decir, el espacio de las preguntas, pues para conservar un poco ahí esa intimidad y que cada una se sienta un poco más cómoda para poderle preguntar o para poder compartir, no lo vamos a grabar, pero la presentación sí, ¿vale? Esto es las ventajas de venir al directo. Así Eso que es. Eso que cuando tú quieras, Rocío. Pues voy a compartir pantalla si os parece. Vamos a ello y arrancamos. A ver que os la pongo amplificada. Si me decís que se ve bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale. Pues vamos allá. Espera, que os voy a poner a otro ladito, que aquí, si no, no veo. Bueno, pues este es el nombre que le hemos puesto, no es muy romántico, ¿eh? El nombre de la presentación, ya lo siento, pero es que íbamos a hablar de tantas cositas variadas que no queríamos mojarnos con un título así como muy creativo. Así que alta capacidad y alta sensibilidad es el título mejor que se nos ha ocurrido. Os voy a mostrar el índice para que veáis un poco las cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de qué es esto de la alta sensibilidad, ya os digo, sin entrar en demasiados tecnicismos, pero sí que os quiero dar una pincelada. Sé que una de las dudas frecuentes es cómo detectamos la alta sensibilidad, se evalúa, no se evalúa, bueno, vamos a afrontar esta parte también. Cómo es vivir con altas capacidades y o alta sensibilidad. Después al final sé que hay personas que aquí podrán también aportar su granito de arena. Vamos a hablar sobre el tema de las etiquetas, que sé que es algo que también preocupa, si esto de evaluar o detectar puede ser etiquetar y esto nos da miedo, obviamente. Y por último, altas capacidades, alta sensibilidad y un poquito más centrados en la crianza, la que yo llamo conectada. Pues allá vamos. ¿Qué es la alta sensibilidad? Os voy a comentar 3 características que para mí son importantes en este terreno. Lógicamente se podría hablar mucho más, pero por un lado, parece que hay muchísima investigación cada vez más y todos los autores, los estudiosos de este mundillo van aportando cada vez más datos. Lo que sí que parece que hay consenso y que ya está más que confirmado es que la alta sensibilidad es una neurodiversidad. Quizás la siguiente pregunta es, vale, ¿y qué es eso de neurodiversidad? Porque aquí también se abre como otro melón, ¿no? Pero lo que ya os digo, lo que sí que parece estar confirmado y que parece que es claro, es que la actividad cerebral que tiene lugar
ante determinados estímulos que recibimos, es distinta esa actividad cerebral en función de la sensibilidad de la persona. Con lo cual, si estamos hablando de neurotransmisores que entran en juego y que se comportan de manera distinta, ¿no?, cuando ejecutan esa labor, pues se hace evidente que la sensibilidad es un rasgo, ¿no?, que se presenta en mayor o menor medida, no solo en la especie humana, aquí hay sensibilidades también en otras especies, pero que no es un trastorno, no es una patología y no se diagnostica. Simplemente quería aclarar que lo que sí es una neurodiversidad. Además es un rasgo de la personalidad, define nuestra personalidad. Yo sé que hay mujeres aquí que lo estarán viendo en calidad de yo me siento paz, otras lo estarán viendo en calidad de identifico a mi niño o a mi niña paz, también altas capacidades o no, o solo una cosa o ambas. Y también puede ser que seáis mamás paz con niños paz. Os invito a cada una en su lugar, ¿vale? Que escuche esto cada una como más nutritivo le vaya a ser. Yo iré saltando de unos casos a otros. Bueno, como decía, es un rasgo de la personalidad y aquí quería aclarar que ya hay muchos autores que están hablando de que no es correcto utilizar el término persona paz y no paz. Porque cuando hablamos de paz, estamos hablando de alguien con una sensibilidad extrema o muy alta. Pero no existen personas que no tengan sensibilidad, con lo cual no se es paz o no paz, sino que es un continuo, la sensibilidad es un continuo. Y en este sentido hay un estudio reciente que habla de 3 niveles asociados a 3 tipos de flor distinto, en función de lo que cada una de ellas necesita. De esta manera tenemos el diente de león, que se identificaría con una baja sensibilidad, el tulipán, que sería una sensibilidad media, y la orquídea, que serían las personas de extrema o muy alta sensibilidad. A mí esta clasificación, no sé qué opináis, pero me parece preciosa porque nos da una idea de lo diferentes que pueden llegar a ser 2 personas, ¿no?, tanto niños como adultos, en función de su sensibilidad. Qué variedad tan bonita, ¿no? Pero además, ya no solo por lo diferente que hay entre un diente de león y una orquídea, que es obvio, sino las diferencias que hay dentro de un diente de león, las diferencias que hay dentro de los tulipanes o las diferencias que observamos en las orquídeas. Podemos ser personas de baja, de media o de alta sensibilidad y ser diferentes también entre nosotras. Esa diversidad es la que enriquece nuestro mundo de una forma brutal, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece preciosa esta forma de describirlo. Por lo tanto, a partir de ahora, si os acordáis de mí, cuando habléis de personas paz y no paz, es verdad que es cómodo, es una forma bastante práctica de hablarlo, pero por lo menos que sepamos que realmente es un continuo y todos mostramos sensibilidad de alguna medida. Y por último, quería comentaros que es una forma de vivir y de sentir totalmente diferente. Nunca se nos ocurriría leer un libro sobre cómo tener un bonito tulipán si nos han regalado una orquídea, ¿verdad? La orquídea es maravillosa, tiene sus particularidades, pero no le podemos ofrecer los cuidados que necesita un diente de león. Porque si regamos y atendemos y proporcionamos a la orquídea todo eso que sí necesita, ¿qué vamos a obtener? Una bella flor, ¿no? Una orquídea en todo su esplendor. Pero si cuidamos, atendemos y regamos a la orquídea como si fuera ese diente de león, que a lo mejor en un momento determinado nos hemos sorprendido pensando, ojalá y yo hubiera sido un diente de león, o mi hijo o mi hija hubiera sido un diente de león, porque no olvidemos que nos encontramos con muchas dificultades, pero si lo cuidamos como si fuera un diente de león, ni tendremos el diente de león anhelado, pero además se nos va a marchitar la pobre orquídea. Con lo cual creo que aquí hay un trabajo de aceptación. Las personas altamente sensibles vivimos y sentimos de manera diferente y es necesario que nos dejemos de negar y que por fin aceptemos toda nuestra esencia, que es preciosa, porque para mí esa aceptación es el abono sobre el que después podemos trabajar. Después regaremos, quitaremos las hojitas secas, cantaremos a la plantita, pero sin el abono es difícil que los esfuerzos que hagamos después tengan su fruto, ¿no? Entonces,
la aceptación como abono es el mensaje que en este punto os quería transmitir. ¿Cómo detectamos la alta sensibilidad? Bueno, aquí hay un punto que me apetecía compartir con vosotras, que me parece curioso, que quizás ya sabéis, pero si no, pues bienvenidos a esta información, creo que os gustará. En los últimos estudios se ha detectado que se ha demostrado que la alta sensibilidad viene condicionada por dos elementos. Por un lado está la sensibilidad genética y por otro la sensibilidad ambiental. Además, los porcentajes son curiosos. La sensibilidad genética influye en un 47% y la sensibilidad ambiental en un 53%. Es decir, puede ser bastante razonable que si habéis identificado a vuestros niños como altas capacidades o habéis empezado identificando esa alta sensibilidad, también haya habido un momento en el que os hayáis identificado vosotras como mamás PAS. La genética es innegable, hay un componente hereditario. ¿Cómo podemos identificarlo? Ya sabéis que hay test, que hay varias páginas que ofrecen estos test. A mí me apetece mucho, ya que estoy cursando el Experto PAS, ofreceros la información de la más fiable en este momento. Es de Michael Plues, no sé cómo se pronunciará, pero se escribe Plues con doble S. Es de 2020, o sea que es bastante reciente, y nos ofrece 12 elementos sobre los que tenemos que cuestionarnos desde el 1 hasta el 7, valorando del 1 al 7, si estás de acuerdo, muy en desacuerdo o muy de acuerdo. No vamos a hacer el test aquí, pero sí que podéis poneros en contacto conmigo si después lo queréis y os lo hago llegar encantado. Hablo con Cristina y vemos cómo lo podemos hacer. Pero sí que es importante que sepamos que cuando hacemos un test de este tipo, lo afrontemos de la manera correcta. A veces queremos que sea la respuesta definitiva. No deja de ser una aproximación y los expertos siguen invitándonos a que hablemos, a que estos test los hagamos desde ese lugar de aproximación. Después hay una reflexión profunda, hay una introspección que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, aquí me gustaría invitaros, la que se sienta cómoda, a que cerréis los ojos. Yo he rescatado de estos 12 ítems, he rescatado alguno y me apetece que, bueno, en lugar de leerlos como si fuera una gallina, os lo pueda contar y lo podáis sentir. Me gustaría que pudierais pensar qué os hace sentir esa pregunta, con qué conectáis, cómo lo sentisteis de niñas. No sé, qué recuerdos os provocan. Cris además nos va a poner un poco de musiquita, cerramos los ojos, quien esté cómoda, y os lanzo estas preguntas. ¿Te abrumas fácilmente por cosas como luces brillantes, olores fuertes o telas? ¿Tienes una vida interior rica y compleja? ¿Sientes nervios cuando tienes mucho que hacer en muy poco tiempo? ¿Te esfuerzas por evitar las películas y los programas de televisión violentos? ¿Los cambios en tu vida te desequilibran? ¿Te molestan los estímulos intensos, como los ruidos fuertes o escenas caóticas? ¿Realizas peor tus tareas cuando alguien te observa o examina? Espero que hayáis podido conectar un poco con estas preguntas y si hacéis el test, os invito a hacerlo desde ahí, conectando con esas situaciones que vivimos en el día a día. Podéis abrir los ojos. Aquí os las he escrito en la presentación, son las que os he leído, ya os digo, son 12, aquí he rescatado algunas, que están nos las plantean para valorarlas entre el 1 y el 7, una puntuación del 1 al 7. ¿Qué pasa con los niños? Bueno, en el caso de los niños y adolescentes, la importancia de medir este rasgo es aún mayor. ¿Por qué? Porque hemos visto la sensibilidad ambiental, es decir, el entorno a nuestros niños sensibles les afecta.
En entornos negativos vamos a potenciar los inconvenientes de la alta sensibilidad. En entornos positivos vamos a conseguir que desarrollen la parte favorable de su alta sensibilidad. Con lo cual, para mí, identificar a un niño o a una niña con este rasgo, si lo tiene, es de vital importancia, porque está en la mano de todos los que le rodeamos, no solamente, y después os hablaré de esto, no solamente de la mamá, no es el 100% la responsabilidad de la mamá, pero es verdad que podemos hacer mucho para que ese entorno sea favorable. Reflexionar y trabajar en estas etapas sobre si estamos ofreciendo este entorno favorable o no, condicionará de una forma notable, y no es por presionar, pero la realidad es que en niños sensibles es así, cómo afronten su vida adulta. ¿En qué puede contribuir que identifiquemos este rasgo? Por un lado, van a poder crecer con una mayor autoestima. Cuanto más me conozco, más me puedo aceptar y más me puedo valorar. Van a poder aprender a identificar su vulnerabilidad. Si sabemos que lo son y podemos ofrecerles ese entorno favorable, probablemente esa vulnerabilidad la reconocerán, ¿no? Y podrán prevenir los entornos negativos. Cuando esto lo trabajamos con ellos, también van a saber identificar esos entornos negativos en los que no me siento cómodo, ¿no? Puedo poner límites. Esta escala que os contaba también tiene su test para niños y adolescentes. En el caso de los niños menores de 8 años, las preguntas nos las hacen a los progenitores. Y aquí os invito a hacer exactamente lo mismo. Nada, un minutito en el que cerramos los ojos, conectamos con nuestro niño o nuestra niña que tenemos ahora mismo identificado como alta sensibilidad, o a lo mejor lo sospechamos, a lo mejor es un alumno. Cada una en su lugar, que piense y rescate este pequeño o esta pequeña. A lo mejor es su adolescente, en ese caso se lo preguntaríamos a él, pero os he rescatado algunas de las 12 preguntas y aquí os las cuento. Mi hijo o mi hija se da cuenta cuando las pequeñas cosas han cambiado en su entorno. Los ruidos fuertes hacen que mi hijo o mi hija se sienta incómodo o incómoda. A mi hijo no le gusta ver programas de televisión que tienen mucha violencia. A mi hija no le resulta desagradable que sucedan muchas cosas a la vez. A mi hija o a mi hijo no le gusta cuando las cosas cambian en su vida. Cuando alguien observa a mi hijo, se pone nervioso. Esto hace que rinda peor de lo normal. También os he dejado aquí las preguntas, las podéis ver. Son nuevamente 12, os invito a, si no habéis hecho este test, a que lo podáis realizar. Bueno, como ves, la sensibilidad ambiental al final podemos detectar, ¿no?, si está cuidando y potenciando todas las ventajas de la alta sensibilidad, todos sus talentos, o si por el contrario estamos proponiendo un entorno que pudiera estar afectándole negativamente. Este test no solamente es una puntuación, es una reflexión profunda sobre si el entorno que estoy facilitando a mi persona sensible, también si soy yo, favorece estas potencialidades, ¿no? Bueno, pues vamos con el siguiente punto. Vivir con altas capacidades y o con alta sensibilidad. Aquí veis que vamos mezclando ambas cosas. Como sabéis, y si no detallo, que las altas capacidades siempre llevan asociada una alta sensibilidad. No tiene por qué ser así, al contrario. Podemos identificar alta sensibilidad por sí sola o asociada a otras neurodiversidades, incluso a otros trastornos, pero no necesariamente ha de ser la alta capacidad la que vaya siempre asociada a la alta sensibilidad. De esto, si queréis, si tenéis dudas, lo podemos después hablar en el final. Bueno, pues como veis hay una condición genética y hay una condición del entorno. Al final, para mí hay 3 aspectos, sobre todo en la infancia,
que he rescatado como 3 de los más importantes. Aquí sí que me voy a centrar un poquito más en la alta capacidad. Por un lado tenemos la disincronía de edades, seguro que habéis escuchado hablar de ello. Los niños con altas capacidades conviven con 3 edades dentro de ese cuerpecito, nada fácil de gestionar. En la etapa adulta la disincronía no la observamos. Bueno, es verdad que puede ocurrir que cuando estás entrando en tu juventud o incluso en tu adultez te sientas más cómodo no con iguales, sino con gente un poco más mayor. También esto lo podemos observar incluso con parejas, si siempre nos han atraído personas más mayores. Puede ocurrir también, pero esto es muy, muy claro en la infancia. Las edades que conviven es la edad biológica, la que tienen, la que marca su fecha de nacimiento, que además no olvidemos que esta lleva asociada a una serie de limitaciones psicomotrices también, porque si tengo 5 años puedo correr de una manera determinada, no puedo correr como un niño de 10. Después tenemos la edad mental, esta siempre es superior, con lo cual los intereses, los hobbies, las conversaciones resultan no ser las habituales. Y esto a veces conlleva juicios por parte de otros niños o de otros adultos. Y por último, la edad emocional. La edad emocional quizás es la que, bueno, pues la que más desconcierta en la alta capacidad. ¿Por qué? Porque suele ser inferior o pareciera que de alguna manera se han quedado atascados. No es más que debido a esa intensidad. ¿Recordáis los 2, los 3, esta edad de la famosa explosión emocional, la famosa rabieta de los niños, que parece que todo lo viven intensamente? Pues bien, los niños de altas capacidades arrastran esta intensidad, y será en mayor o menor medida dependiendo de cada caso, y pueden llegar a vivir la misma intensidad emocional con los 5, los 6, los 8 o los 10. Algo que también puede llegar a ser la raíz de muchas de las desconexiones que podemos sufrir con nuestros niños. En segundo lugar, tenemos el pensamiento arborescente. Hay una profundidad de pensamiento que, cuando eres adulto y lo has identificado, esto encaja muchísimas piezas, pero pensemos en los niños, que una persona normotípica con un funcionamiento cerebral normotípico hace un pensamiento secuencial o lineal. Entonces este estímulo que me lleva a un pensamiento que a su vez me lleva a otro pensamiento que a su vez me lleva a otro pensamiento. Sin embargo, el pensamiento arborescente es que este estímulo que me llega suscita en mí un par de pensamientos que a su vez se diversifican en otros 3 o 4, pero además con una profundidad tremenda. Y esto tiene una traducción en nuestro día a día, esto no pasa desapercibido. Entonces puede ser estos niños que se dice es que no se centra, es que se dispersa, puede ser que no tengan una fluidez en el discurso, que se atasquen. Seguro que alguna de estas frases os resuenan, haberlo visto en vuestros pequeños. No es más que debido a esto. Y por último, la alta sensibilidad. Bueno, en los más pequeños, también en la etapa adolescente, este rasgo puede ser el primero que observemos. A veces la alerta, la alarma que nos suena antes de identificar una alta capacidad es la alta sensibilidad, porque suele ser bastante llamativa. Llegados a este punto y haciendo este pequeñísimo análisis de las 3 características que para mí son importantes, es una opinión además personal, pero sí me gustaría que llegados a este punto os pudiera compartir a mis 38 qué ha supuesto, ¿no? Saber que tengo altas capacidades y alta sensibilidad, en qué ha afectado esto a mi vida, porque es algo que también suele suscitar como dudas o no sé si yo evaluarme, ¿no? Además veo por aquí a Mónica, que sabe muy bien de lo que hablo. Bueno, pues os voy a contar cosas que he sentido, ¿no? Que he sentido que las piezas encajaban, he sentido que por todo lo que me he sentido diferente a lo largo de muchos años en mi vida, pues de repente tienen un origen, tienen un motivo, no es que yo estuviera ni mal de la cabeza ni nada por el estilo. Esta sensación de no había nada erróneo en mí, no había nada roto en mí,
de niña o adolescente, de repente tenías preocupaciones que el resto de tus iguales no tenían, no vivían con la misma intensidad determinados momentos, ¿no? Incluso noticias, y podemos hacer seguro que nos pueden venir recuerdos, ¿no? De épocas en las que hemos sufrido mucho por cosas que no entendíamos, cómo el resto parecía que le pasaba como si nada. Yo ahora me reconozco, para mí esto es súper importante, esa es la verdadera, ahí se puede empezar a trabajar la verdadera autoestima y ahí te puede venir la serenidad, ¿no? Cuando te reconoces, cuando ya te miras al espejo y sabes quién eres, cómo sientes, cómo vives, encajas piezas. Y para mí una de las más importantes ha sido que no tengo nada que demostrar, he sentido que he vivido toda mi vida teniendo que demostrar. Y más si hablábamos de inteligencia. Toda mi vida, en todos mis trabajos, a lo largo de todas las etapas, he sentido que tenía mucho que demostrar a los demás y a mí misma probablemente. Para mí, descubrir que soy una persona altamente sensible, que soy una persona altamente capaz, ha supuesto relax. Ya no tengo absolutamente nada que demostrar a nadie. En definitiva, puede significar esto, ¿no? Descubrir que sientes y piensas de manera distinta. Esto no te hace sentir más que nadie, pero por fin y de una vez por todas no te sientes menos que los demás. Porque curiosamente, y hablo de mujeres, este dato es muy llamativo, hay una correlación entre mujeres de alta capacidad y baja autoestima. Es muy frecuente que las mujeres con altas capacidades tengan una autoestima muy baja. Nunca eres suficiente, nunca eres lo suficientemente buena ni lo suficientemente productiva. Nunca están las cosas perfectas, ¿no? Esta autoexigencia y este perfeccionismo que también nos acompaña, más todo lo que a nivel social se nos exige, pues hace que podamos llegar a tener una autoestima muy baja y que seamos esa bomba de relojería que a menudo pudiera parecer que llevamos dentro. Para mí esto hace que haya como dos áreas de trabajo fundamentales, ya no solo en nosotras como adultas, también si estáis asociando todo esto que estáis escuchando a alguno de vuestros hijos. Por un lado está todo aquello que sí o sí tenemos que aceptar y dejar de negarnos, y por otro lado está todo aquello que podemos trabajar para mejorar, para integrarnos, para pertenecer. De pronto puedes tener claro en qué sí merece la pena esforzarte, qué sí merece la pena integrar en tu vida, o ante qué estímulos no te importa en un momento determinado exponerte y cuáles de ninguna manera los voy a tolerar porque esto va en contra de mi absoluto autoestima o bienestar. Es parte del autoconocimiento. Al final, seamos dientes de león, tulipanes, orquídeas, todos embellecemos el paisaje. ¿Os imagináis qué aburrido que solo hubiera una de estas flores, ¿no? de esta diversidad? Si nos tenemos que relacionar con dientes de león, veamos dónde casamos más bonito, ¿no? Seguro que hay muchas cosas que podemos hacer para pertenecer y para estar también con nuestros niños. Y entramos en un terreno, etiquetas, sí o no. A ver, agua, porque... Bueno, es muy frecuente que surjan dudas, yo también las he tenido, sobre si esto es etiquetar o no es etiquetar. Sobre todo hablamos de los niños. Haremos bien evaluando a nuestros niños, tengo la sospecha de que pueda ser alta sensibilidad, le hago el test, me servirá de algo, esto va a ser una etiqueta que ya le va a acompañar toda la vida. Le llevo a evaluar, sospecho que puede tener altas capacidades, le van a etiquetar en el cole, la familia. Esto es una preocupación súper habitual. Y yo en este sentido voy a ser, lo siento, muy tajante. No tengo grietas. Hay otras cosas que aún estoy reflexionando, no sé lo que opino realmente. Aquí no. No tengo grietas. La etiqueta es todo lo que hay antes de la evaluación, antes del diagnóstico, antes de la detección. Yo he tenido que vivir, y seguro que aquí hay gente que se identifica, también con vuestros niños, repito, estos son etiquetas. Eres una exagerada, soy dramática, eres un poco soberbia, mira, la niña sábelo todo, es que eres muy impaciente.
Esperad que no veo porque tengo la barrita aquí. Eres una pesada. Uy, qué tiquismiquis, qué delicadita. Es muy llorona. Enfadica. Repipí y ansiosa. Los he puesto en femenino porque somos mujeres y a eso hemos venido. Si tenéis niños, transformarlo, que probablemente os casen prácticamente todos. Estos son etiquetas. Esto es todo lo que yo creía, me atribuía y se me ha atribuido toda mi vida antes de evaluarme. Por lo tanto, para mí la etiqueta es claro, la etiqueta es todo lo que hay antes de la evaluación, antes de la detección en el caso de la alta sensibilidad. ¿O a alguien se le ocurre que un adulto se ponga a etiquetar a un niño como torpe si sabe y ya está identificado que tiene un problema en su campo visual? Digamos, uff, es que mi hijo es súper torpe. Extraño, ¿no? O, por ejemplo, etiquetaríamos a un niño de lento, es que es de lento, llega el último siempre en las carreras. Si tiene una cojera, ¿se os ocurriría a alguien etiquetando a un niño? Es que es súper lento, no se nos ocurriría. Y si un niño tiene un retraso madurativo, ¿le llamaríamos bobalicón? Por ejemplo, esas son las etiquetas antes del diagnóstico. Entonces, para mí, uy, a ver que no me pasa ahora, aquí. Para mí, quiero dejar esto muy claro, negar la existencia de una alta capacidad o una alta sensibilidad por el hecho de estar en contra de las etiquetas es signo de un gran desconocimiento y de una falta de responsabilidad y empatía, es mi opinión. Supone no solamente negar la ciencia y negar los estudios, sino además negarle a muchos niños y niñas vivir precisamente libres de etiquetas. ¿Se entiende, no? Yo creo que... Admito otras opiniones, pero esta es la mía. Bien, nos vamos a la última parte, altas capacidades, alta sensibilidad y crianza conectada. Me apetecía también dedicar un pequeño espacio a la parte de la crianza y de la maternidad, porque creo que bueno, todas estamos con adolescentes o con niños más pequeños, sintiéndonos nosotras paz o teniendo altas capacidades, y lo que es una realidad es que los estilos de crianza convencionales suelen no funcionar del todo bien o hay como grietas en esos estilos de crianza, ¿no? Al final, si no tienen los cuidados necesarios, los niños altamente sensibles lo son para todo. Y aquí hay un dato que es un poco feo, lo siento aportarlo, pero lo voy a decir en positivo, que así queda mucho más bonito. Con los cuidados necesarios, los niños de alta sensibilidad tendrán muchas menos probabilidades de desarrollar ansiedad o depresión. En entornos hostiles, si esas necesidades no están siendo cubiertas, si no hay un acompañamiento correcto, la posibilidad de sufrir algún trastorno, tanto afectivo como conductual, aumenta más que en niños con una sensibilidad baja. No sé si me explico, la sensibilidad les afecta de una manera para lo bueno y para lo malo. No olvidemos que hay un componente hereditario. Entonces os voy a dar aquí un dato que quizás es un poco, puede cuadrar, aunque lo he puesto como negativo, pero en realidad puede encajar alguna pieza, y es que arrojan esta información a algunos últimos estudios, que las madres altamente sensibles perciben la crianza como una tarea mucho más compleja que las madres menos sensibles. Las madres diente de león, para que nos entendamos, perciben la crianza de una manera mucho más liviana. Entonces tú, mamá Paz, que me estás viendo ahora, dices, ostras, es que aquella fluye, yo no la veo que se estrese, a mí esto que me genera un agobio, esto que yo lo vivo de esta manera tan intensa, y mírala, pues mírala que es un precioso diente de león, pero acéptate tú siendo orquídea. Lo positivo de ser mamá sensible y tener un niño sensible, pues que gracias a esto
este rasgo, la conexión con nuestros hijos puede ser mucho mayor que si no tuviéramos alta sensibilidad. Claro, aquí hay que trabajarlo, está claro que es un trabajo que tenemos que hacer y hay que entrenar. Ahora sí, entorno favorable, porque claro, hablamos de entorno favorable como algo súper importante para nuestros hijos y aquí me apetece hacer una reseñita, a un guiño a la culpa. Por favor, desprendámonos de la culpa, porque cuando hablamos de entorno favorable no depende nada más de lo que hacemos la mamá y el papá, no depende solo de la familia, somos un componente súper importante. En nuestra mano hay muchísimas cosas, pero el niño después está en la vida, en el mundo, en el colegio, con sus compañeros, en su ciudad o en su pueblito, con sus relaciones, con su temperamento. No somos la única pieza que puede condicionar que un niño tenga un entorno favorable. Hay una parcelita que sí, pues hagámoslo en esa parcelita lo mejor posible, pero no tenemos toda la responsabilidad. Además, un entorno favorable no es lo mismo que un entorno perfecto. Entonces, cuando hablamos de favorable, vamos a comprender este término como algo que permite y que admite y que casi pide a gritos el error. Un entorno favorable permite el error. Tenemos muchas oportunidades. No se trata de ser las madres perfectas. ¿Cómo puedo contribuir yo a ese entorno favorable, ¿no? ¿Qué es lo que sí que está en nuestra mano? Mirad, a mí aquí ha habido algo que me ha sorprendido. Yo no sé si sabéis parte de mi historia, pues de mi historia en mi crianza, pero yo viví una desconexión muy profunda. Yo sentí y pude verbalizar afortunadamente en un momento de mi vida, sobre todo con mi pareja, ese no soporto a mi hija. Hubo un momento en el que no entendía nada, no la soportaba. Y la realidad es que estábamos en un modelo educativo autoritario. A mí no me lo parecía o yo no lo tenía en ese momento tan claro, pero después evidentemente lo he identificado, lleno de normas, de límites, de muy poco acompañamiento emocional. Ayer leí un dato que dije, lo voy a meter aquí, lo voy a colar porque me parece súper interesante. Siempre había pensado, es que si al menos hubiese sido desde el otro lado, permisiva, seguro que mi hija no hubiera sufrido esos 2 años, desde el 1 año y medio hasta los 3 y medio, durante esos 2 años lo que tuvo que sufrir, ¿no? Y no sé, incluso pues las secuelas, ¿no?, que le haya podido dejar esos años de crianza autoritaria. Bueno, pues ayer leía que los niños con altas capacidades y con alta sensibilidad necesitan una educación respetuosa, obviamente, como todos los niños, pero a lo que peor reaccionan, lo que peor les sienta a nivel conductual es la permisividad. El modelo educativo permisivo puede ser dañino con estos niños y además el motivo me parece que es fantástico, ¿no? Y es porque estos niños necesitan un entorno seguro. Los límites nos dan mucha seguridad, es como un escudo protector, son niños que sienten muy intensamente y que a veces necesitan estos muros de contención, ¿no? Esta seguridad, esta autoridad, que no autoritarismo, en la figura materna o paterna. Entonces, busquemos la crianza conectada, respetuosa, por supuesto que es equilibrio, pero sé que a veces, y en las asesorías a menudo me llegan mamás con esa sensación de, es que no me quiero, siempre tenemos miedo a pasarnos o a no llegar, pero no me quiero pasar con los límites, tenemos una intuición muy poderosa, dejémonoslo sentir, pero que sepáis que son niños que de verdad necesitan los límites, consensuados, respetuosos, razonables, pero los necesitan. Así que bueno, esta pinceladita que me apetecía aportaros. Y por último, en ¿qué podemos hacer nosotras? He rescatado algunas de las necesidades emocionales que son un poco más específicas o que estos niños las necesitan de una manera un poco más intensa. No quiere decir que los niños diente de león o los no alta capacidad, los normotípicos, no necesiten todo esto, pero aquí nos vamos a encontrar que lo van a necesitar en una medida mucho mayor. Por un lado, la validación emocional. Son niños que sienten de una forma tremendamente intensa, como os decía. Entonces, si están felices,
pueden parecer los niños más felices del mundo y mostrar su euforia y a menudo estridencias que incluso nos pueden molestar, esa felicidad extrema, ¿no? Pero cuando están tristes o enfadados, madre mía, parecería que el mundo se acaba. Para este tipo de niños es súper importante saber que no están equivocados sintiendo esto, porque cuando miran a sus iguales y miran a su alrededor, para ellos el enfado, para esos otros niños, no significa que se acabe el mundo. ¿Por qué para mí sí? ¿Por qué yo siento que el mundo se acaba con esto? Pues necesitan esta validación. En segundo lugar, os he rescatado la protección, en el sentido de que, a nivel emocional, en el sentido de que, de la misma manera que hemos hablado antes, que son sensibles para todo, a estos niños el chantaje emocional les afecta mucho más que a cualquier otro niño con una sensibilidad más baja. También se pueden sentir muy desbordados con determinada información a las que están expuestos. Necesitan protección. Si no podemos ocultarles la información, por ejemplo, está de actualidad el tema guerra. Estos niños hay que tener especial cuidado en cómo se lo transmitimos, no ocultarlo, pero sí en el cómo se lo transmitimos, qué imágenes pueden ver, porque son especialmente sensibles. El espacio, respetar su espacio. No nos preocupemos si se aíslan en un momento determinado. También nosotras, estas necesidades emocionales también funcionan para nosotras. Recargarnos significa muchas veces estar solas. Significa necesito mi espacio y tenemos que aprender a buscarlo, a respetar el nuestro y a respetar el de nuestros hijos, porque si no nos abrumamos, ¿no? Y entramos en este colapso. Respetar los ritmos. Bueno, son niños que necesitan a veces más tiempo para procesar toda la información que les llega. Hablábamos antes de ese pensamiento profundo, ¿no? Se dan cuenta de cambios muy sutiles. Toda esa información es agotadora y a veces les metemos prisa. La prisa es el peor enemigo para estos niños. Están, a la vez que se están poniendo el uniforme del colegio, están pensando en cuál es el horario que tienen y que madre mía, hoy toca Science y seguro que me va a tocar porque me van a preguntar no sé qué y a la vez la zapatilla esta se me está quedando pequeña y a la vez me va a decir mi madre ahora que corre, que me lave los dientes y entonces es muy abrumador. Respetemos sus ritmos en la medida de lo posible. Ya sabemos que esto en esta tarea nos hallamos todas. Y por último, la conexión. Ya os he dicho antes, tenemos una ventaja, las mamás PAS, las que os identifiquéis con esa alta sensibilidad. Podemos conectar más y mejor con nuestros niños, tanto alta sensibilidad como alta capacidad. Entonces, fomentar y potenciar esa conexión es medicina para ellos. Tiempos en exclusiva, conversaciones enriquecedoras, risas, cosquillas, fluir. Potenciemos esa conexión, regalemos, ¿no? Conexión a nuestros hijos. Y por último, los riesgos, os quería traer los riesgos en los que podemos caer nosotras como mamás de alta sensibilidad a la hora de educar a nuestros hijos. Estos riesgos os los quiero compartir simplemente para que les demos mucha conciencia, no para que nos preocupemos, es para que estemos pendientes porque son riesgos que a lo mejor inconscientemente estamos haciendo cosas que puedan contribuir a esto, bueno, pues que le pongamos mucha conciencia. En primer lugar, la sobreprotección. Podemos tender a sobreproteger a nuestros hijos, al final empatizamos mucho con ellos, ¿no? Y esta sobreprotección pues, puede acarrear un desarrollo emocional deficiente o una autoestima en los más pequeños más baja, ¿no? Y tenemos que aprender a soltar y hacer esa protección en su justa medida. Puede que proyectemos miedos, tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Y os invito también a hacer un ejercicio de introspección para detectar cuáles son mis miedos, cuáles han sido de pequeña, con qué miedos he crecido, para hacerlos muy conscientes y que pongamos esa barrera y no transmitirles esos miedos a nuestros hijos. Ellos también, esos miedos los captarán y los integrarán como suyos, con lo cual si ponemos ahí un límite, les ayudará muchísimo. La empatía extrema que sentimos, ¿no? Al final sentimos su dolor y si este es muy profundo, él con un profundo dolor y yo con un profundo dolor, madre mía, qué carga emocional y qué intensidad podemos llegar a alimentar en el ambiente familiar. Tenemos que entrenar mucho el aligerar. Y por
último, la dificultad para, por último no, penúltimo, la dificultad para establecer límites. Esta empatía, esta conexión nos podría llevar a caer en este riesgo de no ser firmes, porque nos da pena, de no marcar el límite de una forma respetuosa, pero firme, empática. Bueno, si vemos que nos cuesta poner límites, trabajemos en ello, ¿no? Y leamos sobre ello, formémonos sobre ello. Y por último, y creo que es importante, que por el hecho de tener niños altamente sensibles o de serlo nosotras, no todo está justificado. Entonces, veamos qué cosas sí que tienen una relación directa con la alta sensibilidad y cuáles no, y en las que no, pues tratemos de trabajarlo, pero no de justificarlo, ¿no? Podemos caer en que sea un paraguas que abarque todo el comportamiento y a lo mejor estamos metiendo ahí cosas que no corresponden. Para terminar, os quiero dedicar este permiso del famoso libro Me doy permiso para. Me doy permiso para la espontaneidad y la autenticidad. Me acepto plenamente en mis actos, gestos y palabras espontáneos. Si me paso el tiempo calculando si hago lo correcto, reprochándome que me he equivocado, puedo llegar a la ancianidad sin haber vivido ni siquiera unos momentos de soltura y distensión. Vivir significa decidir y actuar. Parte de esas acciones y decisiones no son las absolutamente idóneas, no importa. Eso es la vida, no quedarse paralizados por miedo a equivocarse. Espontaneidad y autoaceptación. Muchísimas gracias a todas. Os dejo de compartir. Muchísimas gracias, Rocío. A vosotras. Os mando así un abrazo apretadito a todas. Qué bonita presentación, todo muy claro, muy ordenado. Así que ahora voy a detener la grabación. Gracias a todas las que también lo van a ver en diferido. Y ahora nos guardamos estos minutitos finales para nosotras. Para nosotras, para intimidad.